Mi nombre es Marisa Benito. Yo, en este caso, hago las funciones de control de tierra, que no es más que toda la parte de operaciones e intentar apoyar a todo el equipo para que las cosas se hagan realidad y puedan ser viables. La nave nodriza, para aquellos que no nos conozcáis, pues es un espacio de reflexión y aprendizaje en torno a la cultura digital y a la tecnología, siempre con una perspectiva humanista. Nos gusta poner a las personas y al planeta en el centro. Llevamos desde el año 2013 pues formando parte de esta comunidad de aprendizaje y liderando muchas formaciones. La escuela se montó como reflejo de la escuela en la que nos hubiera gustado aprender, ¿vale? Aquello que no teníamos. Ahora mismo, la realidad a día de hoy, porque claro, desde 2013 las cosas han cambiado mucho, nosotros estamos trabajando en tres ramas distintas de aprendizaje. Hay una parte que tiene que ver con la estrategia, bueno, el contenido y la formación que lidera César pues estaría contenida en esta parte. Hay otra rama de tecnología humanista, donde bueno, pues hablamos y reflexionamos sobre todo lo que tiene que ver ahora mismo con IA o byte coding. Nos gusta también hablar de ética en la tecnología. Y luego hay otra rama que para nosotros también es muy importante y es una rama que dedicamos a todo lo que nosotras está enfocado en el cambio organizacional o en diseño para el cambio, ¿vale? Y ahí pues se engloban formaciones que tienen que ver con el liderazgo, con diseño de futuros. Para nosotras es importante tres cosas. Una, poner a las personas en el centro, aprender siempre a través de proyectos, es decir, y el trabajo en equipo. Y estos serían como nuestras grandes mantras que nos ayudan a seguir formando a gente después de tantos años. Y ya os presento a César. Bueno, a César le conocéis muchos. Con nosotras, lleva con nosotras, yo creo casi, ¿verdad, César? Desde los inicios de la nave. Sí, desde la Eh, fundación, desde la fundación, desde- o sea que es de hemos colaborado durante todo este tiempo, con lo cual hemos crecido juntos y ya dejo paso para que él se presente a sí mismo. Muchas gracias. Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias, Marisa. Eh, bueno, yo llevo trabajando en tecnología, en creatividad, en innovación, en estrategia desde el 80 al tiempo completo desde el 88, como freelancer desde el 85. Eh, y bueno, pues me ha pasado de todo. Pero vaya que después de haber trabajado en desarrollo de software, en creación multimedia, entretenimiento electrónico, videojuegos, esto, en fin, y luego ya a partir de 2000 en experiencia de usuario, diseño estratégico y ahora estrategia, pues ahora me gusta decir que mi visión es ayudar a los líderes a tener éxito de manera responsable en un mundo en transición. Y lo hago pues ayudándoles a tomar decisiones, sacando el máximo partido de sus capacidades diferenciales, de sus organizaciones y también anticipando los cambios que se pueden producir en su entorno operacional. Y es un poco también de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Eh, si os parece, os cuento un poquito de qué va todo esto del vacío estratégico, ¿vale? Veréis, eh, yo tengo un hobby y es recolectar las caras que ponen mis jefes y mis clientes cuando les hago una pregunta tabú, que es una pregunta que a mí me parece que es una pregunta muy lógica, ¿no? Como muy inocente, pero que a juzgar por las caras que ponen parece que es una pregunta impertinente, que es una pregunta inconveniente, y es simplemente cuando pregunto, oye, ¿cuál es la estrategia de la organización para que yo pueda poner los esfuerzos de lo que estoy haciendo, mm, diseño de producto, diseño de nuevos negocios, venture building, lo que sea, al servicio de esa estrategia? Y me miran, pues eso, como si hubiera dicho algo muy mal educado, ¿no? Y o no me contestan, o me contestan alguna excusa en plan como que el perro se ha comido mis deberes, o cuando me contestan, pues me dicen, pues vamos a hacer un 40%, vamos a conseguir 4 millones de clientes en 2 años, ¿y cómo lo vais a hacer? Eh, mm, pues porque vamos a crecer en clientes y al mismo tiempo vamos a aumentar nuestro ingreso unitario por cliente,
pero al mismo tiempo, por supuesto, como no, pues también vamos a disminuir nuestros costes de operación, nuestros costes de adquisición de cliente. eh, pero ¿cómo? Todo eso, pues gracias, por supuesto, a que vamos a alcanzar nuevas eficiencias operativas, eh, gracias a que nos vamos a pues apuntar a la transformación digital y últimamente más a que vamos, por supuesto, a capturar toda la oportunidad de alcanzar nuevas eficiencias operacionales radicales adoptando muy rápido la IA, como si solo se nos hubiera ocurrido a nosotros. eh, y por supuesto todo ello sin descuidar ni el crear experiencias de cliente excelentes, ni por supuesto el hacer un esfuerzo contrario, un esfuerzo constante por la innovación. Ay, se me olvidaba, por la sostenibilidad también, ¿no? Entonces, claro, pues una lista ingente de cosas con las que nadie estaría en desacuerdo no es una estrategia, ¿sabéis? O sea, porque probablemente si hay una sola cosa que puede definir lo que de verdad es estrategia, es la concentración de recursos. Es el poder decir, bueno, es tener la valentía de dirigir tus recursos a unas actividades limitadas, decidiendo muy explícitamente qué es lo que no vas a hacer, al darte cuenta de que la realidad pues te da un número infinito de deseos, pero un número finito de recursos, ¿no? Entonces, francamente, la inmensa mayoría de los clientes con los que me encuentro o de las organizaciones en las que he trabajado, en cambio lo que tienen es esa dispersión absoluta de, de objetivos diversos, contradictorios y de como una organización que se quiere extender como una mancha de aceite en todo el espacio de posibilidades, ¿no? Y entonces, claro, no sé en qué medida, bueno, veo algunos gestos de asentimiento, algunas sonrisas. Entiendo que también habéis experimentado ese efecto, no tengo estrategia, pero sí tengo una carta a los Reyes Magos. Y claro, eso, cuando falta esa agudeza y esa valentía estratégica, eso lo notamos en varias cosas. Lo notamos en un primer momento en que la organización se ve presa del efecto reina roja, ¿no? Que tiene que correr para mantenerse en el mismo sitio, solo para no perder posicionamiento, para mantenerse a altura, para retener su cuota o para crecer, aunque sea un poquito, necesitas una... Todo el mundo tiene que tener metido el turbo. Todo es para ayer, todo es urgente, la gente entra en burnout y sin embargo la organización no progresa o da dos pasitos para adelante y otro, uno para atrás. Eso es lo que llamamos efecto reina roja. Otra cosa que ocurre es que, claro, el vacío que se produce cuando no hay una estrategia que merezca tal nombre es ocupado por otros discursos que, que ocupan ese vacío estratégico, adquieren rango estratégico, aunque no sean verdaderamente estratégicos, ¿no? Es el concepto que podríamos llamar captura estratégica, ¿no? Últimamente, pues, el discurso de la transformación digital, el discurso de mudarnos a los métodos ágiles, el discurso de la innovación, el discurso del aprovechamiento de la IA, antes el discurso de la blockchain, del metaverso, de cualquiera que sea el objeto brillante de moda, casi siempre últimamente tecnológico, de alguna manera es lo que reemplaza al concepto de estrategia. Con lo cual, muchas veces las y los CIOs mmm, se ven echando sobre sus hombros no la tarea de determinar cómo, gracias a la tecnología, se va a allanar el camino para poder alcanzar los objetivos estratégicos, sino la tarea de la fijación de objetivos estratégicos, que francamente no creo que sea una labor del CIO. Lo que pasa es que, claro, como precisamente los nuevos desarrollos tecnológicos impuestos un poco por lo que yo llamo el vertical del silicio, ¿no? Por Silicon Valley, son los que están marcando el ritmo al que se van disrumpiendo las industrias, pues al final parecería que el intentar ser fast followers de cualquiera que sea la última tecnología
ahora la IA, por ejemplo, pues como que no hay otra estrategia que esa, ¿no? Que la de intentar con la lengua afuera seguir, seguir un poco e intentar estar a la altura de desarrollos tecnológicos tan rápidos. También es verdad que este vacío se le podría achacar un poco a las personas que deberían hacer estrategia, ¿no? A los líderes, a la alta dirección, a los CEOs, etcétera, ¿no? Pero también es verdad que cuando vemos su situación, pues entendemos que está en un entorno en el que sus múltiples obligaciones, sobre todo un poco de poner un poquito de orden en el rebaño de gatos, que es una organización, manejar las ansiedades, las aspiraciones y las ambiciones de, de mogollón de stakeholders internos, por un lado, y luego también bueno, pues de todas las obligaciones institucionales que tienes de reunirte con stakeholders externos, hacerte fotos no sé dónde, pues apenas te dejan tiempo. Esto hay varias encuestas que dicen que los CEOs de forma prácticamente unánime como que se quejan de no tener tiempo para un poquito de silencio, un poquito de tiempo de calidad para analizar la situación, hacer su propio diagnóstico y decidir y hacer verdadera estrategia, ¿no? Por otro lado, también los cambios del entorno no son los cambios que les habían enseñado en los MBAs, a los que se podían eh, adaptar, ¿no? O sea, el entorno, tomando un poco prestado el término de Ciaudin Sardar de tiempos postnormales, que a su vez se lo tomó prestado de quienes definieron lo que llamaban ciencia postnormal, podríamos decir que es un entorno postnormal, en el sentido, por una parte, de que las viejas ortodoxias han muerto, otras nuevas no acaban de nacer y en medio nada parece tener sentido. También en el sentido de que, como Sartre también lo define, pues que es necesario tomar decisiones urgentes con riesgos altísimos, incluso existenciales, no ya para la organización, incluso para la civilización, basándonos en datos inciertos e insuficientes y, lo que es peor, sobre valores en disputa, ¿no? Entonces, ese entorno postnormal hace muy difícil tomar decisiones, porque lo primero que haría falta sería poder leer esos tiempos postnormales de forma lúcida y, y bueno, y esa es una capacidad para la que hacen falta nuevas herramientas que ahora mismo la mayoría de los altos responsables pues no tienen ese tipo de herramientas de lectura del entorno postnormal, ¿no? Y luego también, por no ponernos del todo complacientes, yo diría que también falta un poco esa doble actitud de audacia, de atreverse a concentrar los esfuerzos a donde tú crees que va a ser mejor para la organización y al mismo tiempo de asunción de responsabilidad y de rendición de cuentas, ¿no? Es decir, vale, sé que esto es incierto, sé que los valores están en disputa, que los datos son insuficientes, pero yo os digo, vayamos por aquí, asumo la responsabilidad, asumo las consecuencias, ¿no? Y rendiré cuentas ante eso. Parece como que es algo que nadie quiere hacer. Todo el mundo quiere esperar a que los datos sean suficientes, esperar a que haya un análisis mágico que te diga, ya sea de una consultora, ya sea de una inteligencia artificial, de una analítica avanzada de datos o lo que sea, buscas como, estás esperando a que los datos objetivos te digan qué es lo que hay que hacer, ¿no? En momentos en los que, como decía Colin Powell, realmente el momento de tomar una acción decisiva es cuando tienes entre el 40 y el 70% de la información que te gustaría tener para tomar una acción decisiva, ¿no? Entonces esa audacia acoplada con una asunción de responsabilidad parecería como que escasea, ¿no? Y luego también el ritmo casi imposible de seguir de los cambios externos, sino que en lugar de animarnos a tomar postura y a determinar unas directrices más o menos, distinguir la señal del ruido, ¿no? Y
y, y marcar unas líneas de actuación que sean relativamente invariantes, o sea, que tenga que pasar algo muy gordo para que varíen, con independencia de lo que hagan, de lo que ocurra en el entorno regulatorio, en el entorno social, político, económico, o de lo que hagan nuestros competidores, pues se transforma en una especie de reactividad constante que a lo que conduce es a una desorientación, ¿no? Eh, una desorientación generalizada. Y entonces, ¿qué pasa? Que se hacen planes porque hay que hacerlos, porque se supone que hay que presentar planes a los inversores o lo que sea, pero esos planes tienen más bien una función justificatoria y de intentar crear una ilusión de certidumbre que ya no concita la credulidad en ningún sitio, eh, en lugar de para guiarse, ¿no? Esto me recuerda muchísimo en los años 60 a David Ogilvy, el famoso publicista, hablando de lo mal que se usaba el research en aquella época. Decía una frase que me encanta, decía, eh, noto en los líderes de marketing, en este caso sería en los líderes en general, una preocupante ausencia de buen juicio profesional. Utilizan la investigación, utilizan los datos como un borracho usa una farola para apoyarse en lugar de para iluminarse, ¿no? Y yo creo que eso pasa un poco con los planes, ¿no? Que, que se utilizan como justificación o como punto de apoyo para dar una especie de sensación de suelo sólido en lugar de para iluminar un poco el camino, ¿no? Para marcar el camino en medio de tanta incertidumbre. Entonces, claro, todas esas todo ese ruido y esa reactividad que ha reemplazado a lo que llamaríamos estrategia, eh, pues tiene como consecuencia que en el interior de la organización los colaboradores están desorientados porque no saben dónde concentrar sus esfuerzos, porque las prioridades cambian de la noche a la mañana según lo que haga la competencia o según cuál sea el siguiente shiny object del año o cuál sea la siguiente tecnología salvadora, la siguiente bala de plata que salga. Y al mismo tiempo también los inversores también se ven frustrados, ¿no? Porque echan de menos un relato coherente acerca de cómo es que hay una butad acerca de que vamos a alcanzar determinados objetivos, pero echan de menos un relato coherente acerca de cómo es que la empresa va a concentrar sus recursos para poder alcanzarlos, ¿no? Y luego, cuando los objetivos no se cumplen, también echan en falta un relato coherente y, digamos, epistémicamente honesto, epistémicamente humilde, de, de en qué nos hemos equivocado, qué es lo que ese pequeño fracaso nos ha aprendido, nos ha enseñado, cuál es el error que hemos cometido y que no vamos a poder volver a cometer, y qué es lo que vamos a hacer con lo que hemos aprendido, ¿no? Y entonces, en fin, pues en este diagnóstico ha sido un poquito mm, esta lista de lamentaciones. Creo que lo primero que deberíamos preguntarnos es, entonces, exactamente cuando decimos que no hay estrategia, que hay un vacío estratégico, será porque tenemos claro de qué demonios estamos hablando cuando hablamos de estrategia. Y entonces, eh, yo esto hace unos años, como cosa de 5 años, me agarré todas las definiciones de estrategia empresarial, porque bueno, claro, la estrategia clásica, pues eso es el arte de dirigir los ejércitos, ¿no? Pero en estrategia empresarial, pues me agarré todas las definiciones que pillé e intenté hacer como una especie de mínimo común múltiplo, ¿no? De intentar coalescer todas esas definiciones en una definición más o menos unificadora. Y me salió lo siguiente. Me salió lo primero, que es una forma de percibir el entorno, es una forma de percepción, una forma de toma de decisiones y una forma de acción, todo al mismo tiempo. O sea, lo que Boyd llamaría un ciclo o ODA, o sea, un ciclo de observación, orientación, decisión y acción,
O sea, es decir, que no es una forma de pensar, es una forma de desenvolverse dentro del entorno que de alguna manera va más allá de los retos del día a día, no es cortoplacista. Lo que hace es intentar fijar y dirigirse a grandes objetivos que se van alcanzando a escalas temporales que son en general flexibles, pero que tienden a ser largas. O sea, es un poco, la estrategia tiende a ser más largoplacista que cortoplacista, para desenvolverse en un entorno que se caracteriza por, en primer lugar, porque la situación ahí fuera es compleja, es decir, porque hay mogollón de actores con agendas propias, diversas, contradictorias, con relaciones causales muy intrincadas, difíciles de desentrañar, con problemas impíos que no tienen una causa clara. También se caracteriza este entorno por una alta incertidumbre y riesgos, es decir, porque crónicamente, por mucho esfuerzo de desentrañar, de adquirir datos del entorno y por mucho data lake que tengamos y mucha analítica avanzada de datos que tengamos, siempre vamos a tener menos información de la que desearíamos para tomar decisiones y además, si nos equivocamos, van a pasar cosas feas y a pesar de todo tenemos que tomar decisiones. Además, tenemos que hacerlo con recursos limitados, es decir, se nos ocurren 12 cosas que sería urgentísimo, importantísimo hacer, pero solo tenemos tiempo y dinero y recursos y atención y compromiso para hacer dos de ellas y tenemos que decir qué dos vamos a hacer y qué 10 se van a quedar sin hacer. Eh, Además, contando con que ahí fuera hay otros agentes, ¿no? que, que bueno, que en la estrategia moderna yo creo que también se caracteriza porque no puedes de forma a priorística calificar a esos agentes externos, ya sea como agentes adversarios o como potenciales colaboradores. Son simplemente otra gente que tiene sus propios objetivos, que puede que esté compitiendo contigo por ciertos bienes privables, por ciertos activos materiales e inmateriales que hay ahí fuera, que son juegos de suma cero, en plan de que yo qué sé, un share of wallet del cliente o una cuota de mercado, pues o la tengo yo o la tienes tú y va a haber ganadores y va a haber perdedores, pero que también es verdad que en esa situación tan compleja hay gente que acaba reconfigurando el mercado y acaba reconfigurando sus modelos de negocio de tal modo que yo qué sé, que quien era tu competidor pasa a ser tu cliente, quien era tu proveedor pasa a ser tu competidor. Me refiero a que con quién se colabora y con quién se compite no está muy claro. Es algo que está en perpetua transformación. Y esos cambios de configuración tenemos que tenerlos en cuenta en todo momento. Y luego, por último, pues típicamente, por lo menos la estrategia de antes, solía estar casi siempre apoyada en algún tipo de teoría o doctrina sobre cómo funciona el entorno en el que nos movemos, sobre el sector, típicamente. Entonces, pues había como una serie de verdades acerca de tu sector, sea cual sea, líneas aéreas, distribución musical, banca y seguros o lo que sea, o telco o lo que sea, ¿no? Pero que parece que en estos tiempos postnormales, guiados por múltiples disrupciones, no solo tecnológicas, sino también regulatorias, medioambientales, políticas, geopolíticas, etcétera, es como que esas teorías o doctrinas de pronto se vuelven obsoletas. Yo lo pienso mucho como que en lo que em, ¿cómo se llama, hombre? El de Design of Business, Roger Martin, me parece, lo definía como el embudo de la innovación. Lo que era algoritmo, de pronto vuelve a ser heurística y vuelve a ser misterio, ¿no? Es como que en el embudo de la innovación de lo que serían la filosofía, las ciencias básicas y luego las ingenierías, o sea, las técnicas, ¿no? Que dicen como mm, reglas de muy rápida aplicación
las técnicas dejan de valer y tienes que irte a las logías, tienes que irte, la ingeniería ya no te vale, te tienes que ir a la ciencia y a veces incluso se cambia de paradigma, la ciencia no te vale y te tienes que ir a la filosofía, ¿no? Me refiero a que cuando las doctrinas aplicadas se deshacen y dejan de ser válidas, nos vemos en situaciones en las que para orientarnos tenemos que ir de disciplinas más aplicadas, regresar a disciplinas más básicas, ¿no? Ir de las técnicas a las logías. Y no es casualidad que estemos todos de pronto interesadísimos por la filosofía, ¿no? Porque es como que esas múltiples capas de abrigo que teníamos se nos, ya no nos van valiendo, nos quedamos un poco en ropa interior, que es la filosofía, ¿no? Em, Entonces, es una definición muy larga, ¿no? Y recuerdo que me parecía más o menos satisfactoria y me parecía que era irreductible. Hasta que de pronto me acordé de la Benemérita, me acordé de la Guardia Civil, ¿no? Resulta que el lema, la Guardia Civil española tiene un lema oficial y un lema oficioso. El lema oficial es "El honor es mi divisa". Pero el lema oficioso, lo que se dicen entre ellos, es maravilloso, es la mejor, el mejor resumen que podría decir de lo que es estrategia. Ellos dicen, desde los tiempos de su fundación, creo, ¿eh? Paso corto, que así no te caes, vista larga para saber lo que te viene, y mala leche, que el purgatorio está lleno de inocentes. Desde luego lo de paso corto y vista larga lo compro, vamos, a tope. Lo de la mala leche es opcional, ¿no? Pero es como un poco, no todo el mundo es un adversario, no todo el mundo es alguien a quien tengas que ponerle las esposas, ¿no? Pero sí que estar un poco vigilante porque, porque los colaboradores se pueden transformar en competidores, competidores en proveedores, los proveedores en clientes, o sea, porque ahí fuera hay gente que quiere lo mismo que tú, ¿no? Y tienes que estar como no perdiendo de vista al resto de actores. Hay otra descripción de, de lo que es estrategia o de lo que merece ser llamado estrategia, que la hace el bueno de Richard Rummelt en el libro Buena Estrategia, Mala Estrategia, y se suele llamar el núcleo duro de Rummelt, que es que cualquier estrategia que merezca tal nombre contiene tres elementos, y esos tres elementos son un diagnóstico, es decir, leer el partido, interpretar lo que está pasando ahí fuera, leer la habitación, leer tu entorno, un entorno que es más amplio de lo que era antes, sobre eso vamos a volver luego. Ante esa lectura del entorno, trazar unas políticas orientadoras, digamos, unas directrices acerca de cómo los recursos finitos de la organización van a ser concentrados en determinadas actividades, ¿no? Y por lo tanto retirados y desinvertidos de otras. O sea, ¿qué vamos a hacer y a costa de qué? ¿Qué es lo que vamos a dejar de hacer? No, o sea, como dice Jacob Nielsen, si nadie en tu sano juicio, perdón, si nadie en su sano juicio diría lo contrario que tú, entonces no estás diciendo nada. O dicho de otro modo, si nadie pide tu cabeza por lo que dices, entonces no estás diciendo nada. Y luego a partir de ahí unas acciones que sean coherentes con esas políticas, ¿no? Que lo que luego haga la organización, pues esté alineado con esas políticas, ¿no? Eh, Caiga quien caiga, me refiero a que siempre va a ser para incomodidad, incluso para tragedia de muchos, ¿no? De hecho, un pequeño ejercicio. Os invito a que pongáis en el chat, a que leáis estas 5 declaraciones de estrategia y que pongáis en el chat cuál es la única que no haría vomitar a Richard Rummelt. Os voy a dejar un ratito. Os lo dejo que os lo penséis y mientras tanto, para rellenar el tiempo, lo voy leyendo. La estrategia dice:
Ocupamos el séptimo lugar del ranking en cuota de mercado con un 2,5% de los proyectos, pero eso va a cambiar. El enemigo a batir es el líder del mercado con un 42% de cuota y una capitalización 10 veces mayor. Pero nosotros trabajamos más duro, somos más inteligentes y tenemos más ilusión. El futuro es nuestro. La definición B dice, nuestra misión es ayudar a las personas a volar cada vez más seguras. Nuestra visión, ser el socio preferido de las aerolíneas para las inspecciones periódicas de sus aeronaves. Nuestros valores, la honestidad, la transparencia, la innovación y la sostenibilidad. La estrategia C dice, el nuestro es un mercado maduro dominado por los liderazgos en coste. Somos pequeños y solo vamos a poder achicar costes haciendo una sola cosa mejor que nadie. Por eso venderemos todas nuestras líneas de negocio excepto teleféricos e invertiremos en crear y ofrecer la solución de más bajo coste de mantenimiento en el segmento de alto desnivel, que es el que más creemos que va a crecer. La D dice, en los próximos 3 años vamos a incrementar nuestra facturación en un 50% a través de duplicar nuestra presencia en República Checa y continuar la expansión por Eslovaquia y Hungría, mientras defendemos nuestra cuota de mercado de competidores y nuevos entrantes a través de nuestro esfuerzo por seguir siendo los mejores. Y la E dice, nuestro objetivo es mantener nuestro compromiso con la excelencia operacional y comercial, apalancando las sinergias entre nuestras líneas de negocio, proporcionando experiencias excelentes a clientes y empleados y optimizando el lifetime value a lo largo de toda nuestra cadena de valor, gracias a nuestra apuesta por la innovación continua. Entonces, bueno, parece que lo tenéis claro, ¿no? Que la C es la que tiene un diagnóstico, la que tiene unas políticas orientadoras y la que tiene unas acciones coherentes, ¿no? Y podéis además casi visualizar cómo hay gente bueno, que en fin, que va contra el esfínter en cuanto la lea, ¿no? Pero es decir, madre mía, o sea, voy a perder headcount, se cargan mi línea de negocio, ¿qué va a pasar conmigo? Pero es la que se moja y la que dice que no va a hacer, ¿no? La que ejerce prioridad y renuncia y porque tiene un diagnóstico. Fenomenal. Lo habéis entendido de maravilla. Entonces, nada, en entornos cada vez más complejos, ya sabéis, entornos Buca, entornos Bunny. Yo llamo un poco Joseph Conrad, el psiquiatra que definió las 7 etapas del brote esquizofrénico. Dice que a mí me fascinan porque se parecen muchísimo a la innovación fallida. De hecho, las 4 primeras etapas se parecen mucho a cualquier proceso creativo. Os cuento las 4 primeras etapas, ¿no? La persona que va a tener un brote esquizofrénico, lo primero que siente es lo que llaman la trema, que es el temblor, la sensación de que algo horrible o maravilloso está a punto de ocurrir, de que, de que la extrañeza, ¿no? La sensación de que el mundo que conoces le quedan 2 telediarios, que algo va a cambiar. La segunda es la apofanía, es el reconocimiento de patrones, y la tercera es la anastrofé, que es la sensación de que esos patrones dibujan un hueco que tiene tu figura exacta, ¿no? Que en eso, ese algo maravilloso que va a ocurrir, algo terrible que va a ocurrir, tú eres una pieza clave. Eh, bueno, el caso es que nos quedamos en la primera, en la trema, ¿no? En esa sensación extraña de que estamos en tiempo de descuento, de que, de que estamos en un mundo que no va a seguir como es. Que, bueno, en fin, que eso es que seguimos como en negación, como si las viejas ortodoxias siguieran funcionando cuando han dejado de funcionar. Y en medio de esa trema, de esa sensación de temblor y de inestabilidad, creo que hay 7 habilidades que nos van a ayudar a hacer estrategia en esos tiempos, ¿no? La primera, sin duda, es volver a hacer estrategia, aunque sea de la de toda la vida. Es despejar un tiempo a salvo de la reactividad, a salvo de la última bala de plata tecnológica, para ordenar, poner las cosas en orden, para hacer diagnóstico estratégico de toda la vida,
análisis interno, análisis externo, hacer un DAFO, el buen viejo, las buenas viejas fuerzas de Porter y hacer estrategia como la que se enseñaba en los 80, o sea, tranquilamente, ¿no? Y sobre todo, reservar tiempo de calidad para eso, ¿no? Y volver a los básicos justo ahora que las doctrinas modernas parece que no funcionan. Y dejar de intentar ser el follower más rápido, sino reposarse y empezar a intentar sacar la foto, ¿no? Lo segundo es esa conciencia situacional, enriquecerla, esa conciencia situacional clásica, cuáles son mis fuerzas de Porter, cuál es mi DAFO, todo eso, enriquecerla en dos sentidos. En un, sistema más, en un sentido más sistémico y más anticipatorio. ¿Qué quiero decir con más sistémico? Pues que nuestras luces largas para poder perforar la niebla de guerra un poco y entender qué pasa en nuestro entorno ya no son el radio de nuestro sector. Ya no es trazar las cuatro fuerzas de Porter, el análisis externo ya no es ver cuáles son, no es solo ver cuál es la rivalidad con nuestros competidores, el poder negociador de proveedores y clientes, el regulador, los productos sustitutivos, los nuevos entrantes, etcétera. Es hacer una lectura de nuestro cachito de mundo, de nuestro sistema mundo, de nuestro entorno político, económico, social, tecnológico, medioambiental, regulatorio e incluso de valores humanos, ¿no? Poder ver cuál es el sistema sociotécnico en el que estamos inmersos, ¿no? Yo qué sé, si estamos en automoción, darnos cuenta de que lo nuestro no es solo la automoción, lo nuestro también es la vivienda, porque la propia existencia de barrios suburbiales depende del automóvil, porque que nos estemos concentrando en ciudades depende del automóvil, porque eh, que, que los valores hayan cambiado y que el automóvil ya no sea el signo de, de mayoría de edad, de independencia y de estatus que era antes, y porque el teletrabajo nos afecta igual. O sea, y además porque ahora que está tan de moda lo de haber reemplazado la famosa economía de los shareholders por la economía de los stakeholders, se supone que no nos tenemos que limitar a extraer valor y a repartirlo entre nuestros inversores y nuestros accionistas, sino que tenemos que personarnos en el sistema mundo y, y personarnos como una organización que quizás en colaboración con administraciones públicas, con otras empresas, con organizaciones del tercer sector, pretende, por modestamente que sea, coño, ser un poquito más parte de solución que parte del problema de los grandes retos globales o de los pequeños retos locales. En ese sentido, necesitamos una mirada mucho más sistémica, ¿no? Eh, y en segundo lugar, necesitamos también una mirada más anticipatoria, ¿no? Más de, no de intentar predecir qué va a pasar con nuestro entorno, porque no se puede predecir, pero sí en todo caso de animarnos a detectar señales, inventariar tendencias, entender drivers, a partir de eso trazar escenarios, intentar como especular de forma informada acerca de cómo es que nuestro trozo de mundo podría cambiar, trazar unos cuantos escenarios y con eso decidir qué hacer, ¿no? O sea, porque tú puedes tener cuatro escenarios de cómo es que tu trozo de mundo puede quedar radicalmente transformado, ¿no? Algunos más halagüeños, otros más catastróficos, pero, pero ante todos esos escenarios tú tienes que adquirir una postura, ¿no? Que digamos, empezar ya a tomar determinadas acciones que hagan que pasado el tiempo tú estés mejor posicionado que la competencia para cualquiera de esos escenarios, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Pues ahí va nuestro tercer consejo, ¿no? Que es el de prestar mucha atención a la visión basada en capacidades. ¿Qué es lo que, cuál es la gran herramienta, la palanca estratégica por excelencia que nosotros movemos
para poder adaptarnos mejor a cualquiera que sea el futuro, a cualquiera de esos escenarios de futuro, algunos mejores, otros peores. Por así decirlo, nuestro Mjolnir, ¿no? El martillo que solo nosotros podemos blandir, que son nuestras capacidades estratégicas, es decir, lo que se nos da singularmente bien, lo que se nos da mejor que a los demás, los discursos que solo suenan verdaderos en nuestra boca y suenan falsos en cualquiera que no sea nosotros. Es decir, esos activos materiales e inmateriales, esas habilidades de nuestra gente que tienen valor, porque nos permiten transformarlo en valor para el cliente, que son escasos, que no todo el mundo los tiene, ¿no? Que antaño se decía que son inimitables, nada es inimitable, pero por lo menos que son caros y lentos de imitar y que están organizados, ¿no? Eh, yo pongo mucho eh, la metáfora de lo que en botánica se llaman los tropismos, ¿no? Esto, es decir, tenemos que tener muy claro cuáles son nuestras capacidades estratégicas y cómo es que pretendemos desarrollarlas, en qué dirección pretendemos ampliarlas, que es lo difícil, lo lento y caro, eso es lo estratégico, ¿no? Por ejemplo, las plantas no tienen pies, no se pueden mover, ¿no? Pero sí pueden crecer en una dirección determinada. Y ese crecer de forma direccional es lo que llamamos tropismo. Las plantas exhiben higrotropismo, es decir, las raíces crecen buscando donde haya agua, ¿no? Se guían por gradientes químicos y creces en una dirección en busca del agua, y las hojas exhiben fototropismo, crecen buscando el sol, buscando la luz, ¿no? Entonces, algo así, tenemos que saber cuáles son los tropismos de nuestra organización, ¿no? Eh, Cuando crezcamos, en qué dirección, cuando vayamos acumulando nuevas capacidades eh, valiosas, escasas, lentas y caras de imitar y, eh, y organizadas, tenemos que hacerlo, no equivocarnos en la dirección en la que lo hacemos, ¿no? ¿Y cuál es esa dirección? Pues la que nos va a dejar mejor posicionados que la competencia ante una serie de futuros que no sabemos cuál es el que se va a dar, ¿no? Por eso el foresight, la perspectiva estratégica, eh, yo no me la tomo como lo que te permite adivinar las necesidades futuras de tus clientes para poder imaginar tus productos futuros, ¿no? Eso ya, tú ya crearás el producto de hoy para las necesidades de hoy, ¿no? Le- la agilidad ya se supone que te sirve para hacerlo rápido. Lo que Lo que tú necesitas es determinar cuál es tu tropismo, cuáles son las nuevas capacidades, por definición, lentas y caras de adquirir que tú debes adquirir para estar mejor preparado para el futuro. Mirad, esto en el remake de Cosmos, bueno, Carl Sagan había sido sustituido por Neil deGrasse Tyson y decía que si un hombre pasea con un perro cogido por una correa, el perro, pues su movimiento es estocástico, es impredecible, pero el del hombre es al que hay que prestar atención, ¿no? Él decía que el perro es el tiempo atmosférico y el hombre es el clima. Pues pensad que tu desarrollo de un nuevo producto es como el perro, pero las capacidades que tú desarrollas son el clima, ¿no? Son el hombre. Y tú lo que tienes que tener claro es qué capacidades quieres desarrollar, porque son las que van a marcar los límites a, a qué clase de productos vas a poder hacer. Y si lo haces ya, ¿no? No importa la velocidad, lo importante es ser tortuga y no liebre, ¿no? En lugar de ser reactivo, es ser anticipatorio y empezar ya, ¿no? Y luego ya nada, pues paso a otras más rápido. Eh, Tener valentía para priorizar renuncia. ¿Por qué? Porque cuando tú afilas el hacha, cuando tú ejerces presión en una superficie muy pequeña es cuando cortas, ¿no? Cuando haces concentración de activos. Ya sabéis que Lincoln decía aquello de dame 6 horas para tirar un árbol y me pasaré 4 afilando el hacha, ¿no?
Decidir qué hacer en cuanto a posicionar qué no hacer es afilar tu hacha, es que tú penetres en el mercado, ¿no? Gracias a que tienes filo. Eh, lo otro es fusionar estrategia y ejecución, o sea, estar en un bucle ODA constantemente con las luces largas, revisando tu visión a largo plazo, que separando la señal del ruido y cambiando lentito, pero cambiando a un ritmo reposado y estar siempre vinculando el largo plazo con el corto, ¿no? Y también rindiendo cuentas a accionistas, inversores, probablemente con nuevas métricas que sean más estables que el EBITDA o que el flujo de caja libre, ¿no? Que lo que midan sea el éxito que estás teniendo en adquirir esas capacidades que crees que te van a colocar con el tiempo en una nueva posición competitiva. La sexta sería estar preparados. Me pregunta Armando Navas que si eso es pivotar. Vamos a, vamos a volver sobre eso más adelante, ¿vale? Es estar preparados para que incluso los planes fallen, ¿no? Y entonces tener la mochila de crisis preparada, ¿no? Para que cuando se ocurra lo que nadie desea, pues podamos muy rápidamente pasar nuestro ciclo de Kubler-Ross, nuestro ciclo del duelo, antes que los demás y así, cuando se precipita la caída, poder ser socorristas para salvar lo que podamos, cuando estemos en el fondo, ser adaptativos para hacer habitables las inhóspitas condiciones del fondo de la crisis, eh, enseguida ya ir preparándonos para hacer resiliencia y para recuperar rápido nuestras fuerzas y nuestras capacidades, cuando ya nos estemos recuperando poder ser oportunista para aprovechar las ventajas momentáneas que nos haya dado el ser más rápidos que los demás y luego también a largo plazo ir anticipando una visión de cuál va a ser el nuevo mundo que va a venir después de la crisis para para adoptar posiciones de liderazgo en ese mundo, ¿no? Y ya por último, las siete, y ya con eso termino, es que todo líder debe ser capaz de crear y de contar el tipo de historias que mantienen la organización cohesionada y que llaman a la acción, al cambio dentro y fuera de la organización. O sea, cualquier estrategia que merezca tal nombre necesita de la complicidad de muchísimos stakeholders internos y externos. eh, Necesitamos atraer voluntades y recursos de nuestros empleados, de nuestros clientes, de nuestros inversores, de los reguladores, de posibles colaboradores, de proveedores, de todo el mundo, ¿no? Y para eso lo que tenemos que crear es una historia prieta como los tornillos de un submarino que explique por qué nosotros tenemos derecho a comparecer en el sistema mundo, ¿no? Por qué somos nosotros los que estamos llamados a hacerlo y cómo es que lo vamos a lograr y cómo al lograrlo estaremos demostrando la pasta de la que estamos hechos, ¿no? Fijaos que, joder, en 2004, en la convención demócrata, eh, justo cuando se presentaba John Perry a las elecciones, a las elecciones presidenciales, pues el discurso keynote lo dio un joven senador estatal que se estaba preparando para senador federal, que se llamaba Barack Obama, ¿no? Y justo desplegó una historia acerca de, lo primero dijo, sé que yo comparezca ante ustedes hoy es altamente improbable. Y entonces contó cómo era el hijo de dos inmigrantes, no sé qué, y luego contó una historia acerca de lo que eran los Estados Unidos de América, que de repente todo el mundo dije, recuerdo, o sea, el otro día estaba viendo el vídeo y los comentaristas diciendo, Dios, o sea, para esto, qué pena que esto no se esté retransmitiendo, para esto me hice periodista, para escuchar discursos como este tío acaba de redefinir lo que son los Estados Unidos de América. Esto, eh, este tío va a llegar lejos. Y claro, a los cuatro, John Perry no fue elegido, por los 4 años él había sido elegido presidente y todo porque, entre otras cosas, porque es un excelente contador de historias, ¿no? Independientemente de que Obama políticamente cuente o no con nuestra simpatía, eh, creo que para concitar esas
esas complicidades para atraer voluntades y recursos hacia un cambio necesario y hasta desagradable, tenemos que ser excelentes contadores de historias. Y nada, ya termino solo con un pequeño epílogo, ¿vale? Mira, eh, ayer mismo estaba, estaba convirtiendo el viejo trastero en un cuarto de invitados y me encontré con unas fotos viejas. Y me encontré con esta foto del 94 en la que aparezco con las chicas de la inmobiliaria y mi mujer y mi padre quitando el cartel de se vende de la que es ahora mi casa, hace más de 30 años. Y me encontré con otra foto de un castañito que plantó mi mujer. Era un plantoncito del grosor de mi pulgar por la base y de mi meñique por arriba, ¿no? Han pasado 30 años, mi padre y mi mujer ya no están. Hemos pasado por una crisis inmobiliaria, internet, o sea, ha pasado de todo y el árbol, gracias a que ha hecho su tropismo, ahora es un árbol que se suben mis hijos, ¿no? Un árbol que ha sobrevivido a mi padre, que ha sobrevivido a mi mujer y que me reconforta muchísimo la convicción de que me va a sobrevivir a mí. Entonces, ese tipo de, ese tipo de tropismo es el que tenemos que encontrar, ¿no? Tranquilamente al árbol le han dado igual las, eh, las crisis, le han dado igual los humanos, sus raíces han crecido buscando el agua, sus hojas han crecido buscando el sol y ahí le veremos, ¿no? Y de eso se trata, un poco de estrategia es eso, descubrir cuáles son los tropismos de nuestra organización, descubrir cómo tenemos que crecer para poder sobrevivir a cualquier cosa que ocurra. Y nada, muchas gracias. Oh, gracias, gracias César por este final. Em, Antes de acabar, si queréis, terminamos ahora con algunas slides que teníamos también preparadas para contaros qué podéis hacer a lo siguiente, que es esto que ahora os contará César. Si queréis dejar alguna pregunta por el chat, ¿vale? Y si nos da tiempo contestarla, pues fantástico. Si quieres, cuéntanos, César, un poco dónde nos podemos ver más adelante para seguir hablando de estrategia en entornos complejos. Fenomenal, veréis, esto el 24 de enero va a empezar un curso que es de 70 horas, creo que son 11 semanas, bastante llevadero. Empieza con un pequeño bootcamp de fin de semana y termina con otro. Y en medio lo que hay es sesiones síncronas y sesiones y trabajo asíncrono también. Las, sesio- las sesiones síncronas además son en formato aula invertida, o sea, hay unos, mm, unos materiales que os vamos a dar que hay que se leen, vamos, en cuestión de una hora, hora y media, y luego unos ejercicios, y luego lo que hacemos es ir viendo juntos, nos juntamos, pero para ver, para resolver dudas, para compartir aprendizajes, para construir socialmente el conocimiento y para hacer juntos en grupo determinados proyectos aplicados. Es que tiene este coste de 2.300 euros, pero además hasta el 15 de diciembre hay un descuento del 20%, es bonificable por Fundae y vamos, y digamos que lo que hacemos es desarrollar a fondo pues todo de lo que acabamos de hablar, ¿no? Básicamente esas 7 habilidades que habíamos hablado, ¿no? Eh, Vamos a entrenar capacidades de pensamiento crítico, creativo, analítico, eh, eh, yo prefiero decir el abordaje de situaciones complejas que la resolución de problemas complejos, porque creo que muchos de los problemas complejos, como decía Donella Meadows, no los resuelves, más bien bailas con ellos eh, y vas simplemente haciendo intervenciones que te van permitiendo adaptarte a esa realidad que evoluciona de formas cada vez más adaptativas y además entendiendo esa realidad cada vez mejor. Y, y bueno, vamos a ganar ese tipo de confianza que hace falta para poder ser esa persona que dice, por aquí asumo la responsabilidad y para poder contar ese tipo de historias que sirven para concitar la complicidad de todos los stakeholders y de atraer
voluntades y recursos. Y bueno, y poder crear hojas de ruta reactivas que nos digan qué tipo de capacidades de largo plazo queremos construir, qué tipo de proyectos de corto plazo pueden de alguna manera como satisfacer al mismo tiempo la necesidad de seguir siendo rentables, pero al mismo tiempo dar pasos, por modestos que sean, en la dirección de las capacidades que creemos que nos van a servir para el largo plazo y al mismo tiempo ir como revisando en todo momento los escenarios futuros que creemos que pueden darse, ¿no? Revisar nuestras imágenes del futuro. Y, y vamos, cualquier persona que igual que yo no haya partido de posiciones más ejecucionales de producto, de cliente, etcétera, y que desee de alguna manera, pues, personarse un poco en el debate estratégico, eh, de una forma no clásica, de una forma más sistémica y más anticipatoria y más apta para estos tiempos confusos y ansiógenos en que nos movemos, pues, pues este curso es para ti. Insisto en que tenemos un descuento del 20% hasta el 15 de diciembre, que si convencéis a vuestra organización de que os lo haga, es bonificable vía Fundae. Y luego aprovecho para decir que si queréis esto mismo, pero a medida, lo tenemos también. O sea, de hecho, lo hemos Ya lo hecho, hemos hecho con alguna empresa. Ujú. lo hemos hecho ya con gran éxito para una empresa maravillosa de un sector muy difícil, que es el sector espacial, para Telespacio Ibérica, que es la filial para España y Portugal digamos, del gigante italiano de las tecnologías, que es Leonardo. Yo soy un firme creyente de que la perspectiva estratégica ya no es opcional. O sea, que es una parte nuclear, es un pilar de la estrategia moderna. Entonces, claro, obviamente la perspectiva estratégica o el foresight se mm, como que, mm, en fin, yo creo que ya tiene que venir de serie. Y lo que es muy importante es ponerla al servicio de la estrategia, no limitarnos a hacer speculative design molón. O Ujú. sea, el speculative design es prescindible. O sea, el tener cuatro ideas, cuatro teorías del cambio y cuatro ideas de cómo podría quedar transformado tu entorno y una buena conjetura acerca de qué capacidades desarrollar para estar mejor posicionado en las que crees que son más probables y preferibles. Eso creo que hoy en día no se puede hacer estrategia sin eso. Perfecto, pues nada, muchas gracias y esperamos vernos pronto o en el remoto o presencialmente en la nave. Allí abrimos nuestras puertas para todo el que quiera visitarnos.